Saludos y una vez más os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el Monte de los Cerros. Está todo nevado por esta gran nevada que ha habido en España. Y la verdad que se ve todo esto como un espejo, todo blanco que hasta parece que tienes que traer gafas de sol. Desde aquí hoy, por primera vez en la nieve, quiero hacer una reflexión de la palabra de Dios. Esta mañana me venía al pensamiento un pasaje y he estado meditando y es lo que hoy os quiero compartir, que está en el libro de Hebreos 4:16. Antes os quiero decir que en YouTube estaba viendo así algunos vídeos, cosas que a veces te aparecen ahí, y me llamaba la atención de una persona que lleva muchos años, es un cantante, imitando a una estrella mundialmente conocida. Este cantante lleva como 40 años y le entrevistaban y él pues hablaba de toda su historia, que empezó en el instituto imitándole. Durante la entrevista sacaba 9 fotos que son las veces que estuvo con esa persona un momento breve, y ahí pues él iba pasando una foto con otra. Y esto me hacía ver el gran privilegio que tenemos todos los cristianos, los hijos de Dios, que en cualquier momento del día, 365 días al año y durante 24 horas, podemos acercarnos a Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que formó el universo, el que sostiene con su palabra todas las leyes de la naturaleza, el mundo, la luna, los satélites, los planetas. Tenemos acceso en cualquier momento. A través de nuestra fe en Jesucristo habita en nuestros corazones, dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y Dios, por medio del Espíritu Santo, habita en nuestro ser. Le podemos sentir y ver cómo se manifiesta en nuestra vida. Me venía a la mente el pasaje de Hebreos 4:16. El autor de la epístola a los Hebreos presenta a Jesús, como va dirigida hacia los hebreos, superior a los ángeles, al hombre, a Moisés, al sacerdocio de Aarón, que es donde estamos aquí en el capítulo 4, también la ofrenda que él hizo en la cruz a todas las ofrendas de la ley. Y aquí dice la palabra de Dios en Hebreos 4, voy a leer antes el 15, voy a leer el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús vino al mundo, se hizo hombre, fue tentado, estuvo cansado, tuvo sed, tuvo hambre, fue semejante a nosotros en todo. También lo dice aquí, y lo voy a leer, ya que he mencionado esto, en el capítulo 2, pasaje 14, dice de Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice aquí, volviendo al capítulo 4, que estábamos hablando, en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Jesucristo, que está sentado en el trono de Dios, conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades. Se puede compadecer de nosotros, porque Él vino y tomó forma humana y vivió nuestra vida, pero sin pecado. Entonces Él nos entiende, y cuando nos acercamos a Él y cuando le hablamos, comprende todas nuestras situaciones. Él comprendió cuando sus discípulos le fallaron, cuando Pedro le negó. Él nunca, claro está, negó al Padre ni nada, pero en la debilidad humana comprendió estas situaciones y tuvo misericordia y compasión. Y dio la oportunidad a Pedro para restaurar su vida. Y después dice aquí en el pasaje 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y me llamaba esto a la mente, acerquémonos. En cualquier momento nos podemos acercar a Dios por medio de Jesucristo. En el capítulo 10, dice aquí, de Hebreos también, nos muestra que Jesús nos abrió el camino para que pudiésemos llegar a Dios el Padre, a través de la obra redentora que Él hizo en la cruz cuando derramó su preciosa sangre por todos los pecados de la humanidad y entregó su cuerpo para ser molido, puesto en la cruz, clavado. Como vemos, le clavaron clavos en las manos y en un costado una lanza. Y dice aquí, en el capítulo 10 de Hebreos, en el pasaje 18, pues donde hay remisión de estos, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, lo que estaba comentando a través de la sangre de Jesucristo, tenemos libertad, no hay ningún impedimento, no hay ninguna barrera. Donde estemos, Jesús había enseñado en la oración del Padre Nuestro, cuando entres allí en tu aposento, allí ora, que tu Padre en secreto te ve, te recompensará en público. Pero tiene que ser de una manera sincera, delante de Dios, ¿no? Porque la palabra dice que Dios pesa los espíritus, los corazones, que Dios prueba la mente y el corazón y sabe cuando nos estamos acercando a Él una motivación sincera, correcta. Por eso dice aquí la palabra de Dios, y teniendo por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, en el pasaje 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo que lo que Dios establece lo cumple, lo que Dios dice es verdad. Y eso se va a cumplir siempre. Y la palabra que Dios, la verdad que Dios nos enseña a través de la Biblia, su palabra revelada, siempre se va a cumplir. Dios es fiel, Él nunca falla, fallamos siempre nosotros. Y Él dice aquí, por eso, que nos acerquemos, en el pasaje 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos, ¿no?, que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios ha limpiado nuestros corazones y también nuestra conciencia. Y podemos servir ahora al Señor con un corazón puro y sincero. Y ahí Dios, cuando nos acercamos a Él, en esta actitud, Él nos escucha. Jesús, como vemos aquí, nos abrió el camino. Cuando estaba en la cena de sus discípulos, esa noche antes de ser entregado, les dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él estaba mostrando eso a sus discípulos, que era el camino, la verdad y la vida, para llegar a Dios. Es el puente que nos lleva a Dios, es el puente que nos conecta con Dios, para que volvamos a tener comunión. Y ahí Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta ya. Entonces Jesús en el pasaje 9 le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Y podemos estar mucho tiempo con Dios, tener la mente, sus pasajes, ir a la iglesia, reunirnos y no conocer a Dios. Y no saber que a través de nuestra fe en Él nos podemos acercar a abrir nuestro corazón, derramar nuestra alma, que fue lo que hizo Ana, la madre del profeta Samuel, allí delante de Dios, allí en el templo. Los discípulos de Jesús, después de estar con Él 3 años y medio, le dice en la última noche que va a estar con ellos como discípulo, después iba a estar 40 días resucitado, pero le dijo, no me habéis conocido y he estado tanto tiempo con vosotros. Podemos estar con una persona mucho tiempo y no conocerla, y lo que Dios quiere, que a través de nuestra comunión con Él, de nuestras oraciones, entremos en su presencia y después leamos su palabra para que Él nos muestre lo que tiene para nuestra vida, porque hoy vivimos en una sociedad con mucho ocio, con una sociedad que va muy deprisa en todo, donde todo, venga, el café se pone en el microondas y se calienta, todo no lo tienen que servir al momento, vamos al móvil, le damos y rápido tiene que aparecer ahí la información. Se está perdiendo esa manera de vivir una vida natural, tranquila, sencilla, esperando en el tiempo de Dios. Y esto lo vemos en la sociedad que nos está rodeando, que hoy todo es express, ¿no? Entonces lo que Dios quiere es que nos acerquemos. Hay un pasaje en la Escritura que está en el Salmo 5:3 que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y necesitamos también ese tiempo de esperar a que Dios nos hable, ver lo que Él tiene para nuestra vida. Muchas veces vemos que cristianos están con problemas, con circunstancias, porque no hay ese tiempo de comunión, de devocional, de buscar todos los días a Dios y su voluntad para nuestras vidas, porque después salimos de casa, se presentan muchas situaciones y si hemos leído la Biblia, si tenemos el consejo de Dios, vamos a tener respuesta para muchas dificultades o asuntos o problemas que nos puedan surgir en nuestra vida. Entonces Jesucristo ahí les dice, no me conocéis. Y esto me trae a la mente también cuando el hijo pródigo regresa con el padre, volvió. Primero restableció su relación con Dios y después volvió a su padre, ¿no? Y vemos un ejemplo de Dios con los brazos abiertos, recibiendo al hijo y haciendo una fiesta. Pero el hermano no quería entrar en la fiesta porque el padre había matado el becerro gordo para celebrar que su hijo pues había vuelto bien, había un cambio en su vida,
y se había arrepentido, cuenta de que había obrado mal con su padre. Entonces él no quiso. Y después, hablando, lo voy a buscar, que lo tengo aquí señalado porque me llama mucho la atención. Esto está en Lucas capítulo 15. Dice aquí la palabra de Dios. A partir del pasaje 28, 15, 28 de Lucas, dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, yo me imagino así, hablando, no suave, pero cuando vino no, sino diciéndole así como haríamos cualquiera de nosotros, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí vemos, ¿no?, que a través de la conversión, cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, vemos la importancia, ¿no?, de tener esa relación con Dios, de tener esa comunión, porque el hermano del hijo pródigo estaba con su padre. Todo lo que tenía el padre era de él, pero él nunca había disfrutado de un cabrito de nada, porque no tenía que pedirle permiso al padre, porque todo, como dice el padre, todo lo mío es tuyo. A tu hermano le di su parte. Entonces a veces podemos estar muchos años en los caminos de Dios y no conocer a Dios y no disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es muy importante no solo estar cerca de Dios el Padre, sino de conocerle y buscar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Apropiarnos de todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Vemos que los cristianos tenemos esa gran bendición. Cristianos somos muy afortunados, más que cualquier persona famosa del mundo, que el rey, que todo, que cualquier persona que podamos ver en la televisión, el más rico, porque en cualquier momento del día nos podemos acercar a Dios el Padre. Y es momento de buscar a Dios, de acercarse a Él y ver lo que Él tiene en estos tiempos de dificultad, de pandemia, de catástrofes, de conflictos internacionales, que es lo que Él tiene para nuestras vidas. Hay un pasaje en Juan 6:37 que Jesús dice: el que viene a mí no le echo fuera. Y Jesús nunca nos echa fuera, siempre nos recibe con los brazos abiertos cuando venimos con un corazón sincero y dispuestos a que Él haga su obra en nosotros. También me viene a la mente uno de mis salmos preferidos, que es el 73, que dice la palabra de Dios. Aquí nos muestra, ¿no?, como las dos opciones, el acercarse a Dios, lo que supone, y el alejarse de Dios. Y aquí el salmista, es muy interesante, os recomiendo que lo leáis, porque dice que estuvo aquí a punto de resbalar cuando vio pues en otras personas la soberbia, vio cosas que no le gustaban, tuvo envidia de las personas arrogantes, y él pues llegó un momento que dejó influenciarse por eso, negativo en su vida, y dice que casi resbalan sus pies. Pero después dice aquí en el pasaje, en el 73, 16, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. De esas personas que obraban con maldad. Entonces él, cuando entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de esas personas que le estaban oprimiendo y le estaban azotando y haciendo cosas malas, como él dice aquí. Entonces ahí, cuando entramos en el santuario de Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando entramos en la presencia de Dios, es cuando vamos a comprender muchas cosas en nuestra vida. Y después dice aquí en el pasaje 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios es muy claro hablando. Jesús dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. En cambio, con Él vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos victoriosos, sí, habrá dificultades, problemas, pero Jesucristo, Dios Todopoderoso, habita dentro de nosotros. Y después dice aquí, dice en el 28, pero en cuanto a mí, es nuestra responsabilidad personal de cada uno. En cuanto a mí, yo no puedo pensar lo que hacen los demás, sino en mí, en mi situación. Ay, es que aquel no hace devocional, ¿yo cómo lo voy a hacer? Es que el otro no hace esto, el otro no lee la palabra. No, en cuanto a mí, porque yo voy a dar cuenta a Dios de mi vida un día,
Dice aquí, todos daremos cuenta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ahí está nuestra confianza, nuestra esperanza. Cuando nos acercamos al Señor, siempre nos va a hacer bien. Por eso es una cosa que tenemos que hacerla todos los días. Estar en comunión con Dios, en relación con Dios. Hoy en día estamos viendo, y se oye porque se dice constantemente, que en las familias no es como hace 20, 30 años. Con el móvil está cada uno en una habitación viendo ahí cosas, a lo mejor vídeos de tonterías o hablando, o películas o lo que sea, deportes. Hay cosas que son buenas, que te edifican, que yo el móvil, pues la verdad que es de una bendición. Si sabes usarlo y sabes controlar el tiempo y todo, pues te puede valer para muchas cosas positivas, como los vídeos que yo hago, otras personas, pues ahí puedes encontrar edificación espiritual, de todo. Pero lo malo es cuando uno ahí pues está viendo cosas que no son buenas y está pues ahí dando horas, horas y horas y su vida no se está edificando, ¿no? Entonces todo tiene que tener un tiempo, ¿no? El apóstol Pablo escribe a los Corintios, todo es lícito, pero no todo conviene, por ninguna cosa me dejaré dominar. Entonces todo aquello, lo que nos domine, no es bueno en nuestra vida. Sí es bueno el amar al prójimo y el hacer el bien, el buscar a Dios, el tener en primer lugar en nuestros corazones, el ofrecerle como Abel el mejor fruto, la mejor ofrenda de nuestra vida cada mañana cuando nos levantamos. Eso siempre, todos los días, nos va a hacer bien. Entonces vemos hoy como la relación en la familia y todo ha cambiado mucho. Ya estás en una habitación y ya para decir algo le mandas un WhatsApp a la otra, a tu madre o a tu padre que está allí, ¿no? Entonces eso después se traslada un poco a nivel espiritual. Y lo que Dios quiere es que aprovechemos bien el tiempo y que no desperdiciemos ese tiempo de comunión que podemos tener con Él. A veces, hasta que no vemos lo que acontece en otras personas, no nos damos cuenta y aprendemos de nuestros errores. Y ahí el hermano del hijo pródigo estuvo con el padre muchos años, pero no disfrutaba de una relación de padre e hijo, porque estaba pensando en servir, pero Dios le tenemos que servir, pero Dios nos quiere bendecir y quiere que disfrutemos de esas bendiciones que tiene preparadas para nuestra vida. Entonces Dios, a través de lo que estaba viendo de esta entrevista que le hacían a esta persona que imitaba a un cantante muy famoso, me mostraba lo afortunado que somos los cristianos de tener a Dios y que no tenemos que estar ahí 40 años haciendo una imitación para verle 9 veces. Y le podemos ver todas las veces del día. Y somos tremendamente afortunados. Espero que la meditación que os haya hecho de la palabra de Dios aquí en la nieve, en plena naturaleza, sea de mucha bendición para vuestras vidas. Y hasta el próximo tiempo, que nos veamos en otro vídeo.